Seguimos con Brújula Internacional. Unas reformas válidas. Así calificó la Comisión Europea la lista de políticas a aplicar de aquí al mes de abril a cambio de que se reanuden las partidas financieras del rescate europeo a Grecia. Pero antes, los otros dos acreedores del Estado heleno, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, deben dar también su visto bueno a la lista. Si las tres instituciones emiten una opinión favorable, los 18 socios de Grecia en la zona euro también deberán pronunciarse sobre estas reformas. Creo que son serios, pero no va a ser fácil. Es solo el primer paso. Esta lista no es un nuevo acuerdo, es un indicativo del tipo de reformas que quieren impulsar. La presentación de esta lista era la primera condición fijada por la zona euro para prorrogar por 4 meses la asistencia financiera al país, ya que el actual programa expira el próximo 28 de febrero. Acá en Brújula Internacional no solamente traemos diplomáticos acreditados en Venezuela o cónsules, sino también intelectuales de otros países que trabajan con temas internacionales. El caso de Dimitris Pantoulas, quien, por cierto, es de origen griego, pero hizo un trabajo muy interesante en Londres, en Inglaterra, sobre Venezuela. ¿Por qué la tesis de Venezuela? Bueno, la tesis doctoral fue sobre Venezuela porque en su momento Venezuela parecía en el mundo de la ciencia política un laboratorio político con un cambio y una transformación política e incluso social muy interesante. Y en Europa en este momento se veía como no un modelo alternativo, sino un modelo para estudiar y aprender. Pero tú eres de origen griego y por lo tanto hay que preguntarte sobre Grecia. ¿Qué está pasando en Grecia que el mundo todos los días tiene las primeras páginas de los periódicos del tema griego, sobre todo después de las últimas elecciones? Bueno, en las últimas elecciones es que por primera vez en la historia griega gana un partido que viene de la izquierda radical o la izquierda postcomunista, digamos, y se llama el partido de Syriza, con liderado de un joven político, Alexis Tsipras, que tiene una trayectoria de 20 años. Sin embargo, la promesa del partido de Syriza es terminar con los programas de austeridad que se impuso en Grecia los últimos 5 años, desde 2010 en realidad, y cambiar totalmente el escenario político y social. Y esto venía a través de una negociación o renegociación con los acreedores, que fue la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles eran las fuerzas tradicionales políticas en Grecia, aparte del Partido Socialista, los partidos conservadores? Bueno, en Grecia como en Venezuela había un caso de bipartidismo por muchos años, desde el 82 eran dos partidos, que era el Partido Socialista PASOK, que fue creado por Andreas Papandreou, y su hijo después fue Yorgos Papandreou, que firmó el memorándum, el acuerdo con los acreedores en 2009-10, y la Nueva Democracia, un partido de la derecha, conservador, en su principio era conservador liberal, pero después cambió siendo más conservador los últimos años. ¿Puede hablarse de un fracaso de los partidos tradicionales en Grecia? Absolutamente. ¿Y eso no puede ser lo mismo en España con el Partido Popular y el Partido Socialista ahora que aparece Podemos? Es que estos partidos, como pasó, representaban una gran esperanza para Grecia cuando fueron elegidos en 82, como empieza la transformación post-dictatorial. Sin embargo, ellos perdieron el feeling, el touch, el contacto con el país, y no representaban ya ni su constituyente. Entonces, fracasaron totalmente. Los dos partidos llegaron de 85% de votación hace 8 años a tener un 35%. ¿Y eso podría pasar en Italia o en Portugal o en España? En España vemos que hay un partido parecido al de Grecia, Podemos, con intenciones de voto muy grande por la desesperanza frente al fracaso de los grandes partidos. Cuando los partidos políticos ya no representan sus votantes, puede pasar que la gente busca alternativas que, por lo menos en el nivel discursivo, son más cercanas a las esperanzas del pueblo. Ahora, las propuestas que hacen los nuevos partidos griegos no son demasiado idealistas o demasiado radicales, no son prácticas para un mundo que les exigen, por ejemplo, pagos a la deuda. Absolutamente. Syriza sale con el programa de austeridad, pero en el momento de las negociaciones ya confrontó la Realpolitik, ¿no? la política de la Unión Europea y más que todo de Alemania, y allá
como ya se sabe hoy, llegaron a un acuerdo que es mucho más cerca a las peticiones y a las demandas de la Unión Europea que las promesas o propuestas de Syriza. ¿Podríamos decir entonces que no se va Grecia de la Unión Europea, no sale Grecia del euro, no vuelve a la dracma? Para los próximos 4 meses seguro que no. ¿Conviene estar en la Unión Europea Grecia? Esto es muy difícil saber. En una Unión Europea con solidaridad y con transferencia de fondos, como debería ser cuando fue diseñada, sí. En una Unión Europea que castiga a Grecia, creo que no. ¿Cómo es posible que Grecia, que es la madre de la democracia, ahí fue el origen de nuestra democracia como fórmula política, haya vivido los últimos días de tanto caos? Bueno, como hemos dicho, las cosas fueron muy mal manejadas en los últimos 10-15 años. Después que Grecia entra en la eurozona, con el endeudamiento, una corrupción enorme, y ya la representación, como hemos dicho, del pueblo, de los políticos viejos, que ya no tenía nada que ver, se convirtió totalmente en una situación muy desagradable y de mucha tristeza, diría yo. Cuando los alemanes o franceses hablan de despilfarro, de no ver serios en el manejo de la finanza, ¿es cierto eso? Hasta cierto punto, pero no olvidamos que muchas de las deudas que Grecia ha tomado fueron importaciones de Alemania y de Francia. ¿En qué sentido? Explica un poco más. Las importaciones, Alemania y Francia son los grandes productores en la Unión Europea, y en una unión que no hay impuestos, no hay aranceles, Grecia se prestaba para consumir los productos que venían del centro de la Unión Europea. Vamos a seguir hablando sobre la Unión Europea con Dimitris Pantoulas. Él es internacionalista, es griego, vive en Venezuela, hizo su tesis de grado en Londres sobre Venezuela, y es agradable para Brújula conversar con venezolanos que viven acá, que son de otros orígenes, o extranjeros que viven en Venezuela, pero que han estudiado también el tema venezolano. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Dígame, ¿cuánto le cuesta ir al mercado? Las preguntas y respuestas que te mueven el bolsillo te las tenemos aquí, en Noticias Globovisión Economía. Claritas, sin raíz cuadrada, ni índices macroeconómicos, ni palabras rebuscadas. Porque la economía es un asunto básico de la vida. Y tiene que ver con lo que te pones, con lo que comes, con lo que guardas, con lo que quieres y necesitas tener. En Noticias Globovisión Economía te dejamos las cuentas claras. Sentir que todo es posible. Conectado al mejor equipo. Es sentir la energía Van Plus. En Rodenstock creamos cristales únicos, de nitidez insuperable, con tecnología alemana de vanguardia. Rodenstock son cristales de diseño especializado hechos a tu medida. Encuéntralos solo en las mejores ópticas del país. Deco Abruzzi presenta su nueva línea de productos para decorar su hogar u oficina. Toldos, persianas, sombrillas, mosquiteros, puertas plegables y de baño, estructuras textiles, pisos de madera y ahora persianas de seguridad para su mayor protección. Contacte a nuestros distribuidores a nivel nacional. Deco Abruzzi, la pasión por la calidad. ¿Te parece este un número grande? Pero si le añades solo una letra, entenderás lo grande que somos. Sí, somos ya más de 3.400.000 personas que compartimos información en Twitter. Oscar, David, Josefina, Jefferson, Iván, Horacio, Martina, Nelson, José, Jesús, Arnaldo, Ricardo, Mónica y muchos más. Confían y comparten información en @Globovisión. Sé parte de nuestra red de más de 3.410.000 seguidores y mantente siempre informado con @Globovisión. Globovisión, información responsable y veraz.
Esta tarde en Noticias Globovisión Tecnología, conozca todo lo referente al sistema operativo de Microsoft Windows 10. ¿Cuáles son sus novedades? ¿Qué ventajas ofrece a los usuarios y en qué se diferencia con los que ya existen en el mercado? Noticias Globovisión Tecnología, a las 5:30 por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional. Sobrevolaron la Torre Eiffel y la Plaza Concordia, así como varios puntos de París. Un total de 5 drones fueron avistados en la madrugada de este martes y las autoridades desconocen quién está detrás de estos misteriosos aparatos. El primero fue visto en la Embajada de Estados Unidos poco después de la medianoche. La policía trató de resolver el caso, pero no se logró detectar a los pilotos. Una fuente policial explicó que hace más de un mes otro dron sobrevoló el Palacio del Elíseo, pero jamás se habían avistado tantos en una noche. En los últimos meses también se detectaron algunos de estos aparatos cerca de instalaciones nucleares francesas, pero también se desconoce quién fletó estos aviones sin piloto. Dimitris Pantoulas es griego, es internacionalista. Esta visión que tienen los latinoamericanos sobre Europa es sobre todo París o Londres o Roma, pero hay una Europa que son 28 países unidos en la Unión Europea, que nació como Comunidad Económica Europea en 1957, ¿no? Absolutamente. Mira, Grecia es una unión de países y cuando se construye la Unión Europea eran entre miembros que son equivalentes. Cada miembro, independiente de su tamaño o su poder, tiene un voto y un veto en todas las decisiones de la Unión Europea. Entonces es por primera vez, creo, en la historia de la Unión Europea que tenemos un bloque mayoritario contra un país como oveja negra. Y esto debería preocuparse muchísimo. En el caso de la actitud frente a Grecia, que la tienen como la oveja negra de la Unión Europea. Sí, ¿y los griegos podrán salir adelante con esta problemática? Y eso es un gran incógnita, digamos, porque en Grecia, y como toda la Unión, como toda Europa, tienes unos nacionalismos muy fuertes. Y en Grecia se están despertando memorias de la Segunda Guerra Mundial, cuando Grecia resistió con éxito contra Alemania, pero tenía muchísimas caídas en nivel de infraestructura y de personas. Entonces, y las memorias son todavía frescas en Grecia. Entonces, en vez de tener una Unión Europea, como decimos, unión, solidaridad, apoyo entre todos los países, en este momento tenemos una confrontación dentro de la Unión Europea que de verdad está totalmente contra. Por cierto, ese reclamo que hace Grecia de daños causados por la guerra, ¿es posible llegar a reivindicaciones? Creo que no. ¿Cómo es la situación real planteada? La situación real, sí hubo daños muy grandes contra la infraestructura griega. Y por los alemanes. Por los alemanes, claro, cuando ocuparon Grecia por 3 años. Pero esto que es más viable es que un préstamo que pidió, un préstamo que agarró, digamos, Alemania de Grecia en este momento durante la Segunda Guerra Mundial y nunca lo devolvió. Y esto está más o menos en 90 millardos de euros en este momento. Esto es más probable que las damnificaciones, digamos, que piden los griegos aparte de la deuda. ¿Por qué el primer ministro ahora cuando llega al poder no jura ante la Iglesia ortodoxa, que es como la autoridad máxima, y visita precisamente el campo de los caídos comunistas? Bueno, porque es un partido de la izquierda y Alexis Tsipras, si no mal recuerdo, creo que no es creyente del ortodoxo griego. Además ha renunciado a la corbata en cualquier acto oficial, ¿no? Sí, pero es un símbolo de rebeldía. Es un símbolo de rebeldía. Nunca lo he puesto. Él nunca ha puesto corbata y creo que es un símbolo de rebeldía. Creo que le caería bien una corbata. Porque el formalismo francés, tanto es así que el primer ministro de Italia le regaló una corbata a Tsipras en signo de solidaridad y de compañerismo, ¿no? Y él dijo que la va a poner en el momento que la Unión Europea hace una corta o quita la deuda griega. ¿Qué aporta Grecia a la Unión Europea? Yo diría, en este momento, bueno, podemos decir... Más allá de lo cultural, de lo histórico, pero hay productos materiales, agrícolas, industriales. Que todo el norte de Europa hace sus vacaciones en Grecia. O sea que el turismo es fundamental para Grecia. Es un 15% del PIB. 15% del Producto Interno Bruto para Grecia. Muchísimos. Como el petróleo. Y cuidan bien el turismo, lo educan, trabajan el turismo para eso, ¿no? En los últimos 10 años sí.
Se ha mejorado muchísimo la infraestructura en el turismo. Muchas de las deudas, de hecho, en nivel privado, se fueron en infraestructura turística. Además parece que el pueblo griego es muy agradable, desde la película Sorba el griego, con aquel sentido del optimismo y la alegría que ha contagiado. La música griega es muy bella, la comida griega, la musaca, que es un plato preferido. En Caracas no hay restaurantes griegos, ¿no? Desgraciadamente no hay. En América Latina sí hay muchísimos. Sí, ¿no? muchísimos, en Argentina más que todo. ¿A qué iglesia van los griegos en Caracas ortodoxos? En la avenida principal de la Florida, en Alta Florida, hay la comunidad griega que tiene una iglesia y cada domingo hay misa. ¿Hay consulado, embajada griega en Caracas? También cerca de la comunidad griega está la embajada en la Alta Florida. Sigue siendo muy importante la industria del mar, sobre todo lo que son las fábricas de barcos, etcétera. Con la crisis esto se ha deteriorado mucho. No es tan importante como infraestructura, como producción. Sin embargo, los grandes barqueros griegos todavía dominan. Armadores de primera importancia en el mundo, ¿no? Eran y ahora arman los barcos en China, pero todavía siguen siendo griegos. Entonces, para terminar en este sentido, ¿qué podemos decir de los últimos meses sobre Grecia por un griego residente en Venezuela cuando hay tanta preocupación de la crisis total en Grecia o la solución negociada con Europa, sobre todo una Europa rica como Alemania o Francia? Debemos decir que por primera vez con el partido de Syriza no fue el respaldo de los griegos fue total, no por ser un partido de la izquierda, sino por ser un partido nacionalista que negocia con la Unión Europea y quiere llegar en un acuerdo. Ahora, de esa actitud radical de Syriza, creo que la Realpolitik, como usted decía, lo pone a negociar con un sentido más realista, ¿no? Absolutamente, y yo creo que en 4 meses vamos a tener acuerdo y quizás más probable que la Unión Europea va a salir adelante. O sea, no romperá Grecia con la Unión Europea. Es muy difícil. Y el euro, la zona euro, que son 17 países, Grecia seguirá también en ella, en la economía. Yo creo que sí. Porque el pueblo griego quiere que sí. No sabemos si es lo más conveniente para Grecia, pero el pueblo griego en su mayoría... ¿Los griegos en América Latina dónde están concentrados? ¿Qué hacen en nuestro continente? En Venezuela habían muchos que estaban dedicándose en importaciones, pero ahora más que todo están al sur, en Argentina. Brasil, muchos griegos también. También, pero más que todo fueron por razones históricas Argentina. Bueno, muchísimas gracias, agradable siempre conversar sobre el tema de Grecia. No habíamos tenido la oportunidad de tener un intelectual, sobre todo profesor griego. Hemos hablado con gente de la embajada griega, pero es bueno conocer de cerca sobre todo este tema tan importante para la Unión Europea, como es la situación de las elecciones en Grecia y el hecho de fortalecer a esa unión tan extraordinaria que decíamos en 1957 nació como Comunidad Económica Europea y en el 92 pasó a ser Unión Europea. Incluso en el 2004 tuvo un proyecto de una constitución para toda Europa y por el Tratado de Lisboa del 2009 funciona como un modelo para América Latina lo que es la integración. Cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Gracias a Dimitris Pantoulas de nuevo, intelectual e internacionalista griego. A continuación, Noticias Globovisión Economía. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Banco Plaza, Banco Universal. Presenta. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibieron lo que es el aumento de la unidad tributaria y fue ajustada en 18,22%. Su nuevo valor se ubica en 150 bolívares. Nosotros queremos informar a todo el pueblo venezolano que en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico que se efectuó en el día de hoy se ha aprobado el ajuste a la unidad tributaria. Como todos nosotros sabemos, la unidad tributaria es una expresión, es un valor que permite mantener actualizado, ajustado a los movimientos en los niveles de precio de las distintas leyes que están asociadas a la misma y particularmente todas las leyes que tienen que ver con el área tributaria, pero adicionalmente también en el caso venezolano, la cestatique que se le da a la clase trabajadora está asociada o expresado en unidad monetaria, recordemos que es 0,75%. Al ajustarse la unidad monetaria, la unidad tributaria,
eso también va a beneficiar a la clase trabajadora. Calculando el promedio interanual en los últimos años de la variación de la unidad tributaria, se consideró pertinente acompañar la propuesta que presentó el CENIAC en torno a una variación del 18,22% que ha sido el comportamiento durante el año 2010-2014 como un promedio interanual, lo cual nos va a dar que la unidad tributaria que actualmente estaba en 127 bolívares va a pasar a 150 bolívares, lo cual pues permite que toda la sociedad venezolana pues tenga ya la certidumbre y la claridad de cuál va a ser la que se va a considerar para el presente ejercicio fiscal. Todo esto está de acuerdo al artículo número 3, parágrafo 3 del Código Orgánico Tributario, así como el artículo 21, numeral 15 del mencionado código. Pues que hemos acompañado esta votación de llevarla a 150, ¿por cuánto? Cada uno de los sectores, tanto privados, particulares, como el sector económico, afecta a esta fijación de esta variable, porque la cantidad de pagos de impuestos, etcétera, también van a hacer una reducción de la capacidad adquisitiva de la moneda en manos de todos los venezolanos, y eso nos lleva a hacer que esta consideración de llevarla a este 18% pudiera ser lo más provechoso en estos momentos. Venezuela está ya afectada por muchas otras condiciones que no son manejables. Este es un factor sobre lo cual nosotros, al dar una aprobación, vamos a fijar un techo. Entonces, bueno, quisimos hoy aceptar esta votación para contribuir en alguna manera a que haya una definición y que se tomen las medidas que a nuestro alcance están para poder hacer un camino en cuanto a el manejo de los recursos en manos de todos los sectores. A continuación vamos a ver sobre qué impacta el ajuste de la unidad tributaria. La unidad tributaria pasa de 127 bolívares a 150 bolívares, lo que representa un aumento de 18%. Este incremento impactará en los servicios prestados por concepto de gestión de pasaportes, tasa aeroportuaria nacional e internacional, bono de alimentación, multas y la declaración de impuestos sobre la renta. Con el nuevo valor de la unidad tributaria, la tramitación de pasaportes, que es de 12 unidades tributarias, llegará a 1.800 bolívares, la tasa aeroportuaria nacional 120 y la tarifa internacional 570 bolívares. Las multas que se aplican por cualquier concepto también tendrán un alza porque se calculan con el nuevo monto. El pago del impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal 2014 se realizará a la vieja tasa de 127 bolívares. El nuevo valor de 150 se aplicará al ejercicio fiscal 2015. Y en el estudio nos acompañan el día de hoy el economista Francisco Faraco y el economista Luis Páez. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, vimos el ajuste de la unidad tributaria. Generalmente este ajuste depende o se hace según lo que son los índices de inflación con los que cierra el año anterior. En esta oportunidad, bueno, está por debajo de lo que se ha señalado que fue el cierre de la inflación del 2014. ¿Cómo puede impactar esto al ajuste de las demás cosas que ya vimos se impactan por lo que es la unidad tributaria o se rigen por el valor de la unidad tributaria? Mira, el fisco cobra los impuestos en unidades tributarias. El fisco tiene un enorme desequilibrio en sus cuentas. O sea, hay un déficit que lo estiman algunos economistas, algunos colegas, en 20 puntos del PIB. Ese es un déficit brutal, casi como el de Grecia. Bueno. Y entonces usted calcula, incrementa la unidad tributaria en 18%, cuando la inflación fue más de 60%. Bueno, usted no está contribuyendo en nada a ese ajuste de la unidad tributaria a reducir un poco la brecha fiscal. Entonces creo que este es un ajuste que simplemente lo que toma en cuenta es que los precios no se impacten, es decir, se deja de lado el problema central, que es el problema fiscal y monetario, para atender un problema que no se va a resolver por esa vía, como es el problema de los precios. Los precios tienen un componente de oferta-demanda que no se resuelven por esa vía. Usted, señor Páez, ¿qué cosa? Sí, efectivamente no es una medida de carácter fiscalista, porque no va a atender ese problema. Eso corresponde, digamos, como bien lo decía, sacar un promedio